Mis hermanos, nuestro Dios quiere de nosotros hoy, ahora, aquí, lo mismo que quería de ellos en el año 520 antes de Cristo. Veamos entonces, en primer lugar, el llamado de Dios. Y es un llamado a reconsiderar. Reconsiderar. Noten el versículo 5 otra vez. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Versículo 7, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Que Dios lo diga una vez es suficiente, que lo diga dos veces, ya hay que poner atención. Y luego lo va a repetir dos veces más en el capítulo 2. Consideren, consideren. Y esta palabra puede traducirse literalmente: pon tu corazón sobre tus caminos. Pon tu corazón. El corazón es el asiento de nuestra personalidad. Pon todas tus facultades, tu voluntad, tu intelecto, tus emociones, para examinar cuidadosamente cómo estás viviendo, para examinar seriamente cuál es la motivación que hay en tu corazón y que está moviendo tu vida en este momento. Considera, reflexiona, piensa. Y llama la atención que en las dos ocasiones en que Dios hace este llamado, Él se identifica como el Señor de los ejércitos. ¿Se dieron cuenta? El Señor de los ejércitos. Este es un nombre que tiene la connotación de suprema autoridad. Mis hermanos, este nombre aparece 16 veces en el libro de Ageo, que solo tiene 38 versículos. 16 veces habla el Señor de los ejércitos. Es el Rey de los reyes, es el Señor de los señores el que está hablando aquí, por lo que debemos poner toda nuestra atención a sus palabras. Hay una insistencia en todo este capítulo, no sé si se dieron cuenta, en el hecho de que es Dios mismo el que los está llamando a recapacitar. Versículo 1, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Versículo 2, así dice el Señor de los ejércitos. Versículo 3, entonces vino la palabra del Señor. Versículo 5, dice el Señor de los ejércitos. Versículo 7, así dice el Señor de los ejércitos. Versículo 8, dice el Señor. Versículo 9, declara el Señor de los ejércitos. Versículo 12, dice que ellos obedecieron la voz del Señor, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como el Señor, su Dios, le había mandado. Versículo 13 dice entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo. ¿Lo quieren más claro? El que a vosotros oye, a mí me oye. Dios en los días de Ageo está mirando a su pueblo extraviado y los llama desde el cielo a que se detengan a pensar. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Dios no quiere de nosotros un activismo irreflexivo. No es tan sencillo como, bueno, mira, ya deja de hacer esto y comienza a hacer esto otro. No. No, antes de mover un pie, antes de mover un dedo, detente a pensar. Reflexiona. Estos hombres y mujeres debían examinar sus corazones, porque si no lo hacían no iban a llegar a la raíz del problema. Lo mismo que debemos hacer nosotros en el día de hoy. Debemos detenernos a pensar. ¿Pensar en qué? Bueno, Ageo nos lo dice en este capítulo. En primer lugar, debemos pensar en cuál es el orden de nuestras prioridades. La presencia de Dios y su gloria que se manifestaba en el templo dejó de ser importante porque su comodidad, sus lujos habían pasado al primer lugar. Ustedes dicen que no es el momento apropiado para ocuparse de mi casa, pero la realidad es que ustedes han apartado mi gloria de su vista. Ya no desean mi presencia. Ustedes tienen sus prioridades trastornadas porque no están pensando bien.
Así que lo que Ageo está haciendo aquí es llamar al pueblo o Dios por medio de Ageo para que piensen bíblicamente. El mismo Ageo estaba siendo bíblico. Él está basándose en una revelación anterior. Y es lo que estamos haciendo nosotros en el día de hoy. Tú y yo necesitamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como dice Pablo en Romanos 12:2. Y para que eso sea posible, tenemos que detenernos a examinar nuestras vidas seriamente a la luz de la palabra de Dios. Pero Dios también los llama a reflexionar en la profunda insatisfacción que cosechamos cuando ponemos las cosas creadas por encima del Creador. Vean el versículo 6. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Otra vez. ¿Qué dice Salomón en Eclesiastés capítulo 5 versículo 10? El que ama el dinero no se saciará de dinero. Las cosas de este mundo vienen sin batería. La batería no está incluida. Esas cosas no funcionan sin Dios. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto, porque nunca es suficiente. Miren, mis hermanos, si relegamos a Dios a un segundo plano, no importa lo mucho que tengas, no importa lo mucho que acumules, siempre serás un miserable. Se puede ser un rico miserable, se puede ser un pobre miserable que anhela ser rico, pero siempre serás un miserable. Él es nuestra mayor bendición. Es por eso que Dios también los llama a poner primero lo primero. Otra vez, Jesús en Mateo 6. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, eso es lo que Ageo está diciendo aquí. Busquen primero lo primero, para que puedan volver a disfrutar de la bendita bendición de su presencia en medio de ellos. Versículo 8. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Dios les está diciendo: busquen primero mi gloria. Busquen primero mi reino. Lo demás es añadidura. Pero si ustedes ponen mis intereses por encima de vuestros intereses, al final, entonces entenderéis y experimentaréis verdadera satisfacción. Es el orden que está trastornado. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Yo voy a ser glorificado en ese templo.